Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes acá en Ecuador, allá en Uruguay ya es buenas noches, ¿verdad? Hola, Yerlinde. Sí, bueno, en realidad todavía son buenas tardes, te diría, porque acá son las 6 de la tarde, pero Ok. estamos muy bien por aquí, un día muy lindo. Oh, qué chévere. Acá en Quito también, un día un poquito frío, pero está bonito, está muy bien. Déjame cerrar este WhatsApp para que nadie nos interrumpa. Y pues bueno, ahí estamos perfectos. Bueno. Rodrigo, un gusto estar aquí contigo y te agradezco muchísimo por darte el espacio de conversar con nosotros para nuestra audiencia de ICF Ecuador y toda la gente que nos mire en nuestras páginas y en nuestras redes sociales. Como te comenté, nuestro encuentro es para hablar un poquito sobre liderazgo colaborativo y nos ha interesado muchísimo hablar contigo por la trayectoria que tú has tenido en Uruguay, en ICF. Así que bueno, para toda nuestra audiencia, antes de comenzar esta entrevista, voy a presentar a Rodrigo para que le conozcan un poquito. Bueno, Rodrigo Acevedo es coach certificado con credencial PCC de la ICF. Tiene ya 10 años de experiencia. Es mentor coach certificado en el modelo de competencias de ICF con formación específica en brindar mentoría. Dentro del ámbito de la International Coaching Federation, que es la ICF, fue presidente del capítulo Uruguay de la ICF en el periodo 2019-2021 y miembro del BOAR. Ocupó a su vez los roles de vicepresidente y director de credenciales y membresías. Representó a Uruguay durante 4 años en el Consejo Regional de Líderes de ICF de Latinoamérica y el Caribe. Ha obtenido la distinción de ser galardonado con el premio al líder joven 2018 de la ICF por su contribución a la profesión del coaching, sus logros profesionales y capacidad de liderazgo dentro de la organización y a nivel global. Más recientemente, ha oficiado como consultor de la ICF Global para la elaboración y seguimiento de la estrategia regional de ICF en Latinoamérica y el Caribe. Trabajó en el Instituto Trascender Coaching en Uruguay como coach y mentor coach durante 5 años, desde el 2015 hasta el 2020. Actualmente trabaja como coach y mentor coach de manera independiente y forma parte del equipo de coaches de la unidad de coaching, ¿sí? De la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo en Uruguay. ¡Wow! ¡Qué invitado tenemos el día de hoy, Rodrigo! Muchísimas gracias. Qué linda experiencia la tuya. Va a ser un honor hablar contigo y pues sacarte el jugo respecto al liderazgo colaborativo. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Yerlinde. El placer es mío de estar aquí hoy con todos ustedes. Un saludo muy especial a todos mis amigos ecuatorianos, especialmente a Eduardo, Priscila, David. Hay muchísimos que he conocido justamente en este recorrido por ICF, y también a todos quienes nos estén escuchando de Latinoamérica también. Un gran saludo para todos ustedes y muchas gracias por la invitación. Un placer. Gracias, Rodrigo. Y bueno, cuéntanos un poquito más quién es Rodrigo Acevedo, más allá de los títulos, de tu gran viaje profesional y todo eso. ¿Quién es Rodrigo? Cuéntanos un poco sobre Rodrigo. Bueno, yo diría que soy una persona bastante inquieta en el sentido de que le cuesta quedarse sin hacer algo, en el sentido de que siempre estoy buscando algo nuevo por hacer, siempre estoy mirando más allá. No sé si haciendo futurología, pero sí buscando nuevos proyectos, nuevos horizontes, nuevas cosas que hacer, tanto en la vida profesional como personal. Eh, yo diría que eso es lo que, en gran resumen, me definiría, porque es también lo que me impulsa a seguir haciendo las cosas que estoy haciendo en este momento. Pero bueno, también, para ir un poquito más allá, soy una persona que eh, es muy comprensiva también, o sea, busco también el hecho de generar espacios de encuentros con otros, eh, y,
Y bueno, que realmente me encanta el hecho de estar colaborando y apoyando a otras personas y instituciones también, a que podamos trascender fronteras, a generar nuevos espacios de encuentro, a encontrar nuevas soluciones. Justo hoy estaba haciendo recuerdo de los diferentes lugares por los que he trabajado, y lo que me he dado cuenta es que en todos los lugares en los que he trabajado siempre hay como un propósito ulterior, que es siempre de apoyo a la comunidad, en mayor o menor medida, ya sea dentro de la academia, o dentro de ONGs, o dentro de, bueno, de ICF. Pero digo, siempre como que ha estado siempre ese propósito, y bueno, por algo será, que son lugares a los que me atrae trabajar. O sea que eso es algo que también siento que me define. qué lindo, Rodrigo, la inquietud y también el servicio, dos cualidades muy chéveres y qué emocionante escucharte ese término futurología. Yo siempre digo que los coaches buscamos nuevos futuros, ¿no? Pero nunca había escuchado el término futurología que me Sí, como atrajo dice mucho. Elena Spinal, crear futuro. Crear futuro, ¿no? Crear futuro, que para eso estamos los coaches. Bueno, Rodrigo, como en todas mis entrevistas, no te vas a salvar de mis cartas mágicas, así que te invito a escoger un color. Tengo amarillo, verde, rojo y azul. Quiero que escojas un color, por favor. Un color, bueno, vamos por el verde. El verde, ok, ecológico. Bueno, vamos por el verde. Yo voy a barajar las cartas y cuando tú me digas pare, yo paro. Y esa es la carta que Dios, el universo, en quien tú creas, te está enviando esa pregunta que te está diciendo algo a tu vida o le está diciendo algo a todas las personas que nos están escuchando. ¿Ok? Así que bueno, vamos a barajar y vamos a ver qué pregunta nos sale. Una, dos y tres. Perfecto. Ahí está. Ok. A ver. Sacamos la carta y te voy a leer la pregunta. Dice así, ¿qué alimento de color verde comiste hoy? ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te gusta especialmente? En verdad son dos preguntas. Mirá, es una excelente pregunta para hoy, porque hoy justo comí pascualina, que es justamente a base de espinaca. O sea que, Ah, y encima no comí hace mucho, porque comí bastante tarde, así que lo tengo bien fresco eso. ya. Pero bueno, en cuanto a lo que es verde, me encanta la palta, me encanta el brócoli, incluso el brócoli, no te diría que lo como crudo, porque sería mucho, pero sí igualmente cocido solo me gusta. Lo digo porque sé que hay mucha gente que no le gusta el brócoli. Eh, pero sí, suelo comer cosas con bastante verde, sí. Palta es el que llamamos acá nuestro aguacate, ¿verdad? Aguacate, sí, sí, exacto, Aguacate, exacto. ¿cierto? Ah, Sí. ok, mira tú, ok. Y ahora que recuerdo, hace algunos años también que estaba un poco más en una etapa de mi vida más fit, en el que hacía más ejercicio, en el que me preocupaba más por la comida. Me acuerdo que consumía mucho espirulina, que es una alga marina que justamente también es totalmente verde. Ah, ya, ok. Bueno, mira, te hizo por algo te salió la carta para que recuerdes cuáles son esos verdes que debes tener en tu alimentación. Bueno, nos quedan tres colores. Escoge uno más, por favor. Uno más. Bueno, vamos por el azul. El azul. Ok. Me encantan las preguntas azules, son súper profundas, son súper lindas. Así que vamos a comenzar a barajar. Ahí está. Ok. Y la pregunta dice lo siguiente. ¿Tienes experiencias telepáticas? ¿Cuándo y Wow. con quién? Wow. Creo que nunca me han hecho esa pregunta. ¿Salió? La verdad que no. O sea, a lo ¿No? sumo puedo saber interpretar una mirada o una expresión, pero de ahí a tener una conexión telepática me parece que hay un largo trecho. Conexión telepática,
o sea, asumo que debe ser de estar tan conectado con otro de que no hace falta Ah, las ajá, palabras, pero exacto. en ese sentido, sí, puede ser, sí que, bueno, como dije recién, basta con una mirada, basta con un gesto que uno entiende lo que está diciendo el otro, entonces en ese lugar, sí. No me acuerdo ahora de ningún ejemplo claro que pueda traer, pero sí, creo que todos tenemos en realidad por lo menos una persona que sea amigo, familiar, lo que sea, que tenemos ese grado de conexión. Ah, ok, ok, chévere. Bueno, yo sí he Pasa, tenido, pasa mucho con los clientes también, ¿no? De que quizás no hace sí, eso falta te iba a tener decir. claro. Justo te iba a decir eso, ¿no? Porque cuando estamos en sesiones de coaches, sesiones de coaching y llegas a tener tanta conexión con tus clientes que es increíble, ¿no? Por eso incluso hasta los silencios hablan, la mirada y todo, como que ya sabes qué te está diciendo, no sé, es como una conexión telepática para mí. Y bueno, sí he tenido con algunas personas, pero bueno, estamos hablando de ti el día de hoy. Ujú, total. Bueno, ok, ok. Tendría que estar la telequinesis dentro de las competencias de ICF, ¿ves? Y yo Pa- para, yo para creo la que próxima sí. revisión. Para la próxima revisión vamos a sugerir que la incluyan, ¿ah? Bueno, Rodrigo, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia de liderazgo voluntario en la ICF. ¿Cómo ha sido tu experiencia de estar en la ICF y dentro de la Ujú. ICF brindar ese liderazgo voluntario que sé que tú has brindado? Bien. Bueno, sí, la verdad que ha sido una experiencia muy, muy rica, muy gratificante. Fueron 6 años de trabajo ininterrumpido, voluntario, en el que año a año se iban sumando cada vez más responsabilidades y tareas con diferentes cargos. Y bueno, lo he disfrutado muchísimo, incluso he buscado también conscientemente el hecho de ir asumiendo y tomando cada vez nuevas responsabilidades porque, bueno, no solo, no me quiero repetir, pero no solo porque lo disfrutaba mucho, sino también porque veía un, un gran sentido de pertenencia dentro de la ICF, lo sigo viendo, pero decía también como que buscaba siempre nuevos espacios como para poder colaborar, no solo con la comunidad Uruguay, pero sí también mirándolo también más hacia el mundo, ¿no? O sea, comunicándome y colaborando en proyectos y en diferentes instancias con otros coaches. Y esa es una de las cosas que rescato y valoro por sobre todas las cosas, y es este sentido de real, muy real, de comunidad internacional. Y lo digo lo puedo decir con ejemplos muy claros. Me ha tocado, por ejemplo, estar trabajando, y no únicamente a nivel regional, porque creo que a nivel regional dentro de Latinoamérica y el Caribe es muy fácil el hecho de poder conectar con otros coaches, ya sea por el idioma, o ya sea porque tenemos como una idiosincrasia y una cultura relativamente similar entre los países. Eh, pero yo también me voy un poco más allá de lo regional y me voy a otros continentes, ya sea Norteamérica, África, Europa, Asia, bueno, Australia, en el que he contactado personas de todos esos lugares. Y hay algo que hace que cuando uno le dice a otro coach o se comunica diciendo que es de ICF, es como que las puertas se abren y te reciben de una manera que si no lo dijeras, muy seguramente, o quizás, vamos a poner un quizás, no se daría una relación o un vínculo tan cercano o tan abierto como si uno ya no fuese parte desde ya de esa comunidad. Y me ha pasado, como dije, con personas de todas estas regiones, no únicamente Latinoamérica y Caribe, y es algo que nos une justamente, el hecho de ser parte de una comunidad internacional. Y he tenido conversaciones muy lindas, no solo presenciales, sino también virtuales, con personas de todo el mundo, gracias a que ICF, como organización global, nos abre la puerta a que podamos tener esas conversaciones. Así que esa es una de las cosas más lindas que me ha tocado vivir y experimentar como voluntario en la ICF. Y realmente para mí la ICF es mi segunda casa, realmente. Es el lugar donde
donde me he visto crecer, no solo como persona, sino también como coach. He conocido a muchas personas nuevas, me he hecho de muchos amigos nuevos, amigos internacionales, amigos locales también, pero realmente he aprendido mucho de mí mismo también gracias a los diferentes desafíos que el mismo rol voluntario de la ICF ofrece. Wow, wow, qué lindo, qué chévere, Rodrigo, todo lo que tú nos estás contando y que yo te escucho y veo que ICF te ha abierto puertas, ¿no? Te ha abierto puertas al mundo y qué chévere escucharte decir, escuchen que soy de la ICF y las puertas se abren. Qué bonito tener o estar en una organización que tiene esa imagen, que tiene esa trayectoria y que es una trayectoria de una imagen de seriedad, una imagen de confiabilidad, una imagen de coaches realmente profesionales. Así que realmente wow, me llenó mucho escucharte eso y quisiera preguntarte cómo fue esa experiencia de ser presidente de ICF de un país, ser presidente de ICF en Uruguay. Yo veo que fuiste por 2 años presidente, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia de liderar un país dentro de la ICF? Bueno, tomando un poco lo que decía anteriormente, es una experiencia desafiante, pero muy gratificante a la vez. Es una experiencia que al inicio de mi carrera, ya me molé como voluntario, no veía dentro de mi futuro, pero sí con los años y conociendo más sobre la ICF, conociendo más sobre el coaching también, cómo se trabaja y todo, me fue como interesando mucho esta posibilidad y oportunidad que nos ofrece la misma ICF, bueno, de estar liderando un capítulo y también representando a un país, como me ha tocado a mí representar Uruguay 4 años consecutivamente dentro del Comité de Ah, Liderazgo wow, Regional. 4 años. Sí, y bueno, el ser presidente, claro, tiene sus desafíos, eh, pero que yo lo llevo mucho al terreno de lo vincular, ¿no? Cómo uno como presidente puede generar espacios en lo que un board o diferentes voluntarios dentro del capítulo puedan encontrarse y generar acciones que permitan nuevos resultados. Pero sin enfocarse tanto en los resultados, sino más bien enfocarse en promover espacios donde esas relaciones logren generar nuevos resultados, pero enfocándose en la relación, no tanto en los resultados. Aunque yo también, en realidad me enfoco en las dos cosas, para ser honesto, pero siempre trato de darle un poquito más de hincapié a las relaciones porque sé que ahí es donde radica la real importancia de uno como líder. Y también creo que como parte de este transitar como presidente, es bien importante, y esto lo hablaba el otro día con un amigo, es bien importante, y esto creo que todos los que pasamos por este rol lo compartimos, el también dejar algo armado en el sentido de que pueda seguir funcionando sin uno, ¿no? En el sentido de Wow. no dejar ataduras, sino que justamente dejar la cancha preparada para que otros puedan jugar en ella sin necesidad de que uno esté arbitrando, que uno esté dirigiendo, ¿no? Como que ya todos puedan seguir trabajando de manera uniforme y sin que uno esté constantemente guiándoles. Así que esa también ha sido un desafío, pero disfruté mucho de transitarlo y muy contento con justamente el hecho de ya ahora estar viendo de que eso se está dando y de que, bueno, el capítulo sigue, y también lo he visto en otros capítulos, como en el caso de Ecuador también y muchos otros, que hay muchos proyectos y hay muchas iniciativas que siguen, a pesar de que los liderazgos cambian en muchos casos de manera un poco prematura, ¿no? Porque hay algunos capítulos que cambian cada año únicamente de liderazgo. Uh-huh, uh-huh. Qué genial lo que nos acabas de decir, porque es el verdadero sentido del liderazgo, ¿no? Que
que quede la filosofía, la forma de trabajo, los proyectos, las herramientas que se van creando, más que el nombre como tal, ¿no? Y ese es el verdadero liderazgo, el verdadero liderazgo de servicio, que significa influenciar en los demás. Y qué más influencia que dando el ejemplo de servicio de la manera que tú nos acabas de hablar. Gracias, Rodrigo, realmente una experiencia súper linda y una enseñanza muy linda lo que nos acabas de decir. Y yo creo que cuando tenemos líderes que piensan como tú, las demás personas, en cierta manera, estamos obligados a seguir ese ejemplo, a continuar con ese legado, digamos, y a seguir haciendo las cosas así, de una manera de servicio, de darse a los demás, de que puedan continuar sin ti, ¿no? Generalmente los líderes crean espacios, crean procesos, crean herramientas de forma de volverse indispensables, pero qué bonito escuchar que en ICF y principalmente contigo se ha practicado el liderazgo de servicio de una manera correcta. Quisiera que nos cuentes, por favor, Rodrigo, ¿cuáles han sido las mejores prácticas en Uruguay para lograr el liderazgo voluntario en ICF? ¿Cuál crees que han sido esas mejores prácticas para hacer que la gente se anime a este liderazgo voluntario, a aportar al servicio, al darse? Bien. Yo lo que te podría decir que una de las cosas que más ayuda es el poder brindar un foco en el propósito que nos trasciende, ¿no? En el sentido de trabajar en el para qué, en el por qué y en el para quién también, sobre todo, porque una de las cosas que yo siempre vi como líder de la ICF es que nosotros estamos, y cuando digo nosotros me refiero principalmente al board, a quienes trabajan como voluntarios, pero más que nada al board, bueno, algunos le llaman junta directiva o comité ejecutivo, algunos lo conocen con otros nombres, pero de que estamos al servicio de la comunidad y de los miembros. Eso es algo fundamental y para mí es el gran norte, ¿no? Y es lo que a mí al menos siempre me motivó y me impulsó a estar todos los días, porque para mí siempre fue un trabajo, sobre todo cuando era presidente, era un trabajo de todos los días. No era únicamente, bueno, le dedico 2, 3, 4 días a la semana, era de todos los días, casi que en todo momento, porque siempre estoy pensando cosas, bueno, como dije al inicio, siempre estoy pensando en hacer cosas nuevas. Entonces, pero me fui un poco de tema. Vuelvo a esto de estar siempre pensando en brindar el mejor servicio posible, ¿no? En pensar en la comunidad y justamente en cultivar comunidad. Yo creo que esos son los dos grandes pilares que apoyan y permiten un trabajo voluntario más sólido, ¿no? Es en cultivar, siempre verlo de este lugar, cultivar comunidad, que todo lo que hacemos es para cultivar comunidad, y que es así, y también con cada acción que promovemos y con cada respuesta que damos también, estamos ofreciendo un servicio y como tal, tendríamos que ofrecer el mejor servicio posible. No con esto significa que nos pongamos estándares de calidad inalcanzables, porque también hay que recordar que estamos haciendo un trabajo voluntario, pero sí dentro del voluntariado, bueno, ver claramente hasta dónde podemos llegar. Esto es una de las grandes cosas también que aprendí como líder, ¿no? Trabajando con voluntarios. Hasta dónde uno le puede pedir cosas a los voluntarios y dejar que el resto haga lo que uno quiere que hagan y permitirles que hagan hasta donde pueden hacer las cosas o hasta donde se permiten hacerlas. Entonces, es cultivar comunidad y recordar el brindar el mejor servicio posible dentro de las propias limitaciones que tenemos como voluntario de la ICF. Perfecto, cultivar comunidad. Y yo leí entre líneas en lo que tú dijiste, presencia, ¿no? Presencia activa.
Presencia activa, ¿no? El estar presente, el asumir las responsabilidades, el liderazgo con responsabilidad y asumirlo realmente, porque decías, me dedicaba todos los días de la semana a atender ICF cuando eras presidente y atender todos los temas, supongo. Y eso de crear comunidad, de que la gente se sienta en comunidad en la ICF, pues eso hace que la gente quiera colaborar. Qué bonito. Mm. Chévere, chévere, Rodrigo. Quisiera comentarte o preguntarte más bien, ¿cómo tú haces o incentivas a los miembros para que colaboren en este eje de liderazgo dentro del grupo de ICF, dentro de ICF Uruguay? ¿Cómo incentivan a los miembros para que colaboren en el eje de liderazgo? La pregunta va, a ver si entendí bien, ¿cómo hacer para que los voluntarios se sientan motivados a seguir trabajando como tal? Sí, o sea, dentro de ICF, por ejemplo, en Ecuador tenemos varios ejes, el eje de Develop, el eje de liderazgo, por ejemplo, y vemos algunas personas que pertenecemos a este eje de liderazgo. ¿Cómo incentivar a las personas para que pertenezcan a este eje de liderazgo y cómo incentivar ese liderazgo voluntario en la gente? Mm. ¿Qué has utilizado para incentivarlos a ingresar a este deseo de servir y de colaborar voluntariamente? Y bueno, en realidad sería como una combinación de muchas de las cosas que hemos conversado hasta el momento. Es en lo lindo de la experiencia de ser voluntario, de pertenecer a ICF, de ser parte de una comunidad realmente internacional, de poder, bueno, en un rol de líder justamente, poder contactarse directamente con otros coaches de otros países, de realmente entender al coaching desde un nuevo lugar, entender cómo trabajan en otros países. A mí me ha enriquecido muchísimo el hecho de poder justamente eh, acercarme a realidades que quizás de no haber pasado por este camino de ICF no hubiese podido conocer, cómo se trabaja en Perú, cómo se trabaja en Bolivia, en Colombia, cómo el estado del coaching en todos estos países. Me ha enriquecido muchísimo, sobre todo en mi perspectiva, ¿no? En mi mirada, el tratar de incorporar nuevos elementos que me ayudan a mí como individuo y como coach a entender aún más la profesión y cómo está instalada en Latinoamérica. Eh, pero también, nuevamente, esto de estar para el otro, de brindar un servicio, el mejor servicio posible, de cultivar comunidad. Eh, Todos estos para mí son como grandes palancas eh, a la hora de cultivar liderazgo. Y también hay algo que a mí siempre me llamó mucho la atención y es que eh, por lo general los coaches, creo yo, que somos personas un tanto solitarias en el sentido de que, salvo que trabajemos constantemente en talleres grupales, siempre trabajamos en un uno a uno con nuestros clientes. Entonces, en realidad uno podría pensar que son muchos, pero yo creo que son pocos los espacios de encuentro que tenemos como coaches, como para poder compartir experiencias, compartir buenas prácticas, incluso, ¿por qué no? Bueno, ahora en pandemia capaz que es un poco más difícil, pero antes sí se hacía el encontrarnos y con una cerveza, o acá en Uruguay con un mate, en Ecuador no sé qué toman, pero digo, cerveza seguro que toman, Sí, pero digo, seguro. encontrarnos con algo, con una comida, lo que sea, porque ya ICF como que nos conecta de alguna manera. Obviamente, quizás no a todos, pero sí ya es como que las conexiones se facilitan gracias al estar dentro ya de ICF. Entonces, el hecho de poder salir un poco de esa soledad, llamémosle, de estar trabajando siempre como un unipersonal o como un emprendedor, porque todos los coaches somos, quieras o no, emprendedores, eh, bueno, de poder también tener un espacio de vinculaciones nuevas con otros que están en el mismo camino o queriendo lo mismo que nosotros. O sea que también el fortalecer justamente esos espacios
desde un lugar de liderazgo, desde un lugar de gestión, para mí son otra de las grandes palancas que hacen bueno, que uno realmente quiera poder ponerse la camiseta, como decimos acá, y liderar un capítulo. Pero claro, también depende mucho del otro, de los objetivos y de las cosas que uno quiera para sí y del momento de su vida también, porque a mí justo me tocó en un momento que era propicio para mí tomar este camino, pero no sé, quizás si me hubiese tocado esto dentro de 10, 20 años, quizás no. O sea que también depende de muchas variables. No solamente depende de lo que nos puede motivar, sino que depende de todo nuestro entorno. Gracias, Rodrigo, muchas gracias. Así es, hemos conversado hasta ahora sobre servicio, sobre responsabilidad, sobre dedicación, sobre fomentar y cultivar comunidad como tal y sobre esa entrega de cierta manera he leído entre líneas desinteresada, de servir, de darse, de entregarse a los demás, ¿no? Y realmente súper loable esa función y un gusto escuchar esto. Yo quisiera saber cómo todo este mundo de ICF y cómo el haber participado en ICF y el ser presidente de ICF y tener este liderazgo voluntario te ha ayudado en tu vida personal y en tu vida profesional. Bien, está buena la pregunta porque creo que justo va muy ligado a esto que estábamos hablando recién, porque es, es algo que se hace, mira, para serte franco, te diría en parte de manera desinteresada, porque también sé reconocer que mucho de lo que he transitado y mucho de lo que me ha tocado vivir, sé que, o sabía también en su momento, de que me iba a servir a mí, me iba a nutrir, me iba a brindar nuevas experiencias de aprendizaje y de que algo interesante iba a poder rescatar de todo lo que la experiencia de voluntariado de ICF puede traer. Una de las grandes aprendizajes que he tenido es, y esto va desde o sea, aplica para lo personal, pero también para lo profesional, obviamente, pero es esto de ser más paciente y comprensivo con los otros, especialmente hablando de trabajar con voluntarios, en el sentido de eh, ya no esperar a que los otros hagan lo que uno quiere que hagan o en el tiempo que queremos que lo hagan, sino en el saber entender dentro de la propia naturaleza del voluntariado que los tiempos del otro tienen que ser respetados y la voluntad del otro también tiene que ser respetada. Entonces, si bien obviamente se tienen que respetar también ciertos acuerdos, obviamente, porque también hay muchos acuerdos que se tienen que respetar, también hay que respetar esto de que, bueno, los tiempos de uno no son los tiempos del otro. Y eso es algo que también, bueno, he aprendido mucho, ¿no? El bajar un poco la pelota, porque, como un poco decía al principio, soy una persona que es inquieta de por sí y le gusta hacer las cosas con cierta velocidad, en el sentido de, bueno, tenemos muchas cosas por hacer, hagamos esto, hagamos aquello, y también me suelo poner muchas cosas al hombro. Eh, eh, con el afán de poder concretarlas todas. Entonces, es un poco también cuestión de bajar un poco, de esperar, de ser paciente, de cultivar esa paciencia y saber entender de que, bueno, que los tiempos de uno no son los tiempos del otro. Y eso también me lleva a otro aprendizaje que he tenido, también, que lo puedo aplicar en lo personal y en lo profesional, y es en esto de cómo delegar apropiadamente. Porque también en la búsqueda de hacer muchas cosas y que estén buenísimas y de que logremos nuevos resultados, nuevos objetivos, nuevos hitos, eh, solía o ponerme muchas cosas al hombro o también estar en cada detalle, ¿no? Entonces, una de las cosas que también me costó un poco de comprender o de entender o de incorporar, mejor dicho, de incorporar, porque entenderlo entendía, pero incorporarlo era lo más complicado, era esto de que mucho de ese afán de querer estar en los detalles, también hay mucho de desconfianza ahí.
Porque cuando uno quiere estar en todo, es por lo general cuando cierta desconfianza, quizás no toda, pero cierta desconfianza existe entre uno y el resto del equipo, ¿no? Y sus colaboradores. Entonces, es en esto de soltar un poco ese control y en delegar justamente cosas, y justamente al delegarlas confiar en que se van a hacer no de la manera que uno quiere, aunque sí también puede establecer ciertas pautas y manera de cómo hacerlo, que eso no digo que no esté bien y que está bueno, pero también sabiendo respetar el cómo lo hace el otro, ¿no? Así que bueno, esas son como dos grandes cosas que he aprendido y que me llevo como grandes aprendizajes dentro de lo que ha sido el gestionar equipos dentro de ICF. Genial, genial. Nos has hablado de alguna manera de liderazgo participativo, ¿no? De ese liderazgo que no solamente exige, sino que también escucha, de ese liderazgo que confía en los demás, que pone toda la confianza en la gente que está acompañándole y que siente a su equipo como su fortaleza para que le ayude a conseguir sus objetivos. Así que genial lo que nos has hablado, porque eso habla de un liderazgo evolucionado, de un liderazgo actual, de un liderazgo participativo, de un liderazgo realmente de servicio a los demás, ¿no? Porque yo creo que las primeras personas a las que servimos es justamente a nuestro equipo de trabajo, ¿no? Para poder servir luego desde el equipo de trabajo, desde la comunidad al exterior, ¿no? A los países, a las ciudades en donde estamos funcionando. Rodrigo, realmente que me quedaría hablando contigo. Claro que una cosita más. Claro que sí. Mi gran invitación es a todos los que nos están escuchando, es a que tomen esta posibilidad de voluntariado y de liderazgo como una escuela para uno también. En el sentido de que aquí en ICF se encuentran muchas oportunidades como para pulir ese líder que muchos, quizás no todos, porque creo que no sé si sería bueno decir todos podemos ser líderes, porque hay competencias que uno tiene que tener y tiene que saber pulir, pero mientras exista la voluntad de emprender ese camino, ICF es una gran casa, es una gran escuela para que podamos pulir ese líder, porque es muy diferente y es mucho más difícil ser líder de voluntarios que líder en el sector privado o el sector público cuando hay intercambio de dinero, yo me molé, ¿no? O como resultado de un trabajo. Hay que tener mucha adaptabilidad, mucha apertura, mucha flexibilidad y sobre todo mucha diplomacia, y todas esas son herramientas valiosísimas en el haber de un líder que en un lugar como ICF, uno, si se toma el tiempo y la dedicación, tiene la posibilidad de pulirlas y que le van a servir para toda la vida. Así que esa es mi invitación. Gracias, Rodrigo, muchísimas gracias. Hemos aprendido muchísimo de ti, de tu experiencia, y wow, cuánto aprendizaje en esta corta entrevista. Como te decía, me quedaría hablando horas contigo, que cuántas experiencias habrás tenido en esos 4 años, y de verdad que me hiciste pensar en este momento, ¿no? Porque uno dice el liderazgo, ok, estás el jefe, los liderados y el gran jefe, entonces se olvida de ser jefe y se inmiscuye en el equipo de trabajo y pues comienza a organizar el equipo y participa con el equipo y se pone al servicio del equipo, pero todo eso yo me estoy imaginando a nivel empresarial, en una empresa privada donde te están pagando para cumplir objetivos y etcétera, y a la gente también le están pagando, pero qué diferencia en ICF hacerlo todo eso, pero voluntario, ¿no? Voluntario, tanto tú como líder como las personas que te están colaborando. Y por eso hablaste tanto de flexibilidad, de saber escuchar a los demás, de saber entender a los demás, y también de entender que no podemos ser tan exigentes tampoco, o que no todo el mundo tiene la misma velocidad de uno o el mismo tiempo o la misma realidad de uno, ¿no? Me llevo todo eso, Rodrigo, me llevo la cuestión de servicio, la cuestión de entrega,
me llevo la cuestión de crear comunidad y de fomentar comunidad en los miembros. Realmente eso lo dijiste varias veces y me quedó impregnado esa enseñanza. Así que, Rodrigo, muchísimas gracias por este espacio. Te agradezco un montón. Y no sé si quieres darles un mensaje final a nuestros miembros de ICF Ecuador y de ICF Latam, que seguramente nos van a escuchar. Bueno, ya pude hacer esa invitación. Lo último con lo que me puedo ir es, ya que estamos hablando enteramente de lo que es el liderazgo en realidad no es una posición, sino que es una decisión que tomamos. Uh-huh. El líder es aquel que mira para la izquierda y para la derecha, no el que mira hacia adentro. O sea que me quería ir con esa distinción también de liderazgo que a mí me ha servido mucho, me parece muy, muy pertinente para esta charla. Y muchísimas gracias, Yerlinde, por esta oportunidad. Disfruté mucho de esta conversación. Muy buenas tus preguntas. Sobre todo, ¿qué comí de último de verde? Que me pareció muy, muy graciosa. Nada, pero hablando en serio, fueron muy buenas preguntas, muchas gracias. Y bueno, un gran saludo y un abrazo a todos quienes nos están escuchando y viendo. Gracias, muchísimas gracias, Rodrigo. Te mando también un abrazo muy grande y pues ya nos estaremos viendo por ahí en ICF Latam y en los encuentros que tenemos de ICF. Te mando un beso, un abrazo, gracias nuevamente y pues sigamos colaborando en esta hermosa comunidad de ICF y sigamos mostrándole al mundo lo maravilloso que es el coaching y lo maravilloso de esta profesión que yo la he llamado la profesión del amor, porque sin entregar amor no puedes ejercer coaching desde mi punto de vista, desde mi juicio. Así que me voy con ese aprendizaje de servicio, con ese aprendizaje de entrega, de presencia, de escucha, de colaborar, de flexibilidad y de crear comunidad y de fomentar comunidad. Gracias, Rodrigo. Un fuerte abrazo y nos estamos viendo en otra ocasión. Bye, bye. Muchas Gracias. gracias. Chau, chau, un abrazo.